La mañana de diciembre de 1944 es fría, una escarcha cortante y húmeda se aferra a los cascos de acero de la segunda división Panzer. En el estrecho interior de un Panzer IV, con olor a gasolina, el comandante observa a través de su cúpula. Durante años, a los tanquistas alemanes se les ha dicho que el M4 Sherman estadounidense es un Ronson, un encendedor que se quema al primer golpe. Los han visto gestarse en las arenas del norte de África y en el bocaje de Normandía. Para las veteranas tripulaciones alemanas, el Sherman es un blanco alto y frágil, una máquina inferior, nacida de una nación que prioriza la comodidad sobre la potencia de combate. Pero entonces, el horizonte empieza a moverse. No es solo un Sherman. Ni 5. Ni 10. De la línea de árboles, emergen docenas de siluetas redondeadas de color verde oliva, con sus motores con un zumbido sincronizado de baja frecuencia que hace vibrar el suelo. El artillero alemán apunta, dispara y observa cómo un Sherman estalla en un espectacular geyser de llamas. Sonríe. Pero la sonrisa se desvanece. Antes incluso de que el humo se disipe, 2 Sherman más ya han coronado la cresta para ocupar su lugar. Tras ellos, docenas más los siguen, moviéndose con una indiferencia aterradora y mecánica. El comandante alemán se da cuenta, con un terror repentino y profundo, de que no están luchando contra un vehículo, sino contra una marea. Por cada Sherman que destruyen, los estadounidenses parecen tener 1000 más esperando en la bodega de un barco, y las risas cesan. En el verano de 1940, el mundo se encontraba en un estado de shock colectivo. El alemán Wehrmacht había destrozado al ejército francés, posiblemente la fuerza terrestre más poderosa de Europa, en tan solo 6 semanas. En el centro de esta victoria estaba la arma Panzer, la fuerza blindada. Estos aún no eran los pesados Tigers o Panzers que luego atormentarían a los aliados, eran principalmente Panzer II ligeros y Panzer III medianos. Sin embargo, su doctrina de guerra de movimiento, la guerra de maniobras, había redefinido el campo de batalla. Para los observadores en Washington D.C., el mensaje era claro y contundente: la era del caballo y la trinchera estática había terminado. El futuro era el acero, y Estados Unidos se encontraba peligrosamente rezagado. En 1940, el ejército de los Estados Unidos ocupaba aproximadamente el puesto 19 a nivel mundial en términos de tamaño, incluso por detrás de las pequeñas naciones europeas. Su fuerza blindada era prácticamente inexistente, compuesta por un puñado de tanques ligeros obsoletos y una estructura de mando fragmentada. El estamento militar estadounidense era un gigante dormido, pero su despertar fue caótico. Mientras los alemanes perfeccionaban a sus tripulaciones veteranas en el fuego del frente oriental, los ingenieros estadounidenses se quedaban con los planos en blanco. No solo necesitaban un tanque, necesitaban todo un ecosistema de guerra blindada que pudiera exportarse a lo largo de 4.800 kilómetros del Océano Atlántico. Esta realidad geográfica, el obstáculo oceánico, dictaría cada detalle de la filosofía de diseño estadounidense. Los alemanes veían el tanque como un duelo, un arma especializada de alto rendimiento diseñada para destruir a su oponente. Esto dio lugar a una cultura de ingeniería que priorizaba la sobreingeniería. Cada tanque alemán era una obra maestra de fabricación artesanal, que a menudo requería miles de horas de trabajo manual. El enfoque estadounidense, nacido en las cadenas de montaje de Detroit y la filosofía de Henry Ford, era fundamentalmente diferente. Para los estadounidenses, el tanque era una pieza de equipo industrial. Debía ser fiable, fácil de reparar, lo más importante, debía caber en un buque de transporte estándar. En 1941, mientras los primeros prototipos de lo que se convertiría en el M4 Sherman comenzaban a tomar forma, el ejército de los Estados Unidos llevó a cabo las maniobras de Luisiana, una serie masiva de simulacros de guerra diseñados para poner a prueba sus nuevas teorías de guerra móvil. Fue aquí donde se consolidó el proyecto del Arsenal de la Democracia. Los estadounidenses se dieron cuenta de que no podían permitirse un Tigre, un gigante de 60 toneladas que destrozaría cualquier puente que cruzara y que requeriría grúas especializadas para subirlo a un barco. Necesitaban un caballo de batalla de 30 toneladas. Necesitaban un tanque que pudiera ser producido en masa por trabajadores que anteriormente habían construido refrigeradores y sedanes. Mientras los alemanes celebraban la destreza individual de sus ases de tanques como Michael Wittmann, los estadounidenses se centraban en el tiempo medio entre fallos. Sabían que un tanque parado en un taller de reparaciones porque sus complejas ruedas intercaladas estaban atascadas con barro congelado era un tanque que no estaba en la línea de fuego.
El Sherman fue diseñado con una suspensión de resorte de voluta vertical, VVSS, que podía reemplazarse en el campo de batalla con herramientas básicas. Su motor, un Radial Continental R975 diseñado originalmente para aviación, era ruidoso y consumía mucha gasolina, pero era notablemente confiable. Para cuando los primeros Sherman llegaron al norte de África en 1942 para la batalla de El Alamein, los alemanes estaban a punto de enfrentarse a una realidad logística para la que no estaban preparados. El escenario estaba preparado para un choque entre la espada teutónica y el martillo estadounidense. Todas las victorias alemanas de los primeros años se habían logrado gracias a una coordinación y una velocidad superiores. Pero a medida que avanzaba la guerra, el alto mando alemán se obsesionó con blindajes más pesados y cañones más potentes, ignorando la infraestructura deteriorada que se encontraba bajo sus pies. Mientras tanto, los estadounidenses estandarizaban cada detalle. Construían una maquinaria que no solo podía luchar, sino que podía mantenerse indefinidamente en otro continente. Con la salida de los primeros Sherman del Arsenal Chrysler de Detroit, la maquinaria industrial estadounidense apenas comenzaba a calentarse, preparando un diluvio de acero que acabaría ahogando los sueños del Tercer Reich de priorizar la calidad sobre la cantidad. Mientras el alto mando alemán estaba obsesionado con las Wunderwaffe, las armas prodigiosas, el ejército estadounidense estaba obsesionado con el Liberty Ship. El M4 Sherman no era simplemente un tanque, era una carga útil. Cada decisión de diseño dependía de las limitaciones físicas de los buques de carga de 10.000 toneladas que debían transportar estas máquinas a través del Atlántico infestado de submarinos. Si un tanque era demasiado ancho para un vagón de ferrocarril estándar o demasiado pesado para la pluma de carga pesada de un barco, era inútil para el esfuerzo bélico. Esto obligó a los ingenieros estadounidenses a adoptar una disciplina de modularidad que los alemanes, en su búsqueda de la máquina de combate perfecta, ignoraron por completo. En las fábricas de Michigan, Ohio y Pensilvania, el Sherman se fabricaba a un ritmo que desafiaba la lógica militar. Para 1943, tan solo el arsenal de tanques Chrysler Detroit producía más tanques al mes que toda la industria alemana en conjunto. Los estadounidenses no solo construían tanques, construían una plataforma universal. El casco del M4 fue diseñado para ser adaptable, podía equiparse con un cañón de 75 milímetros para apoyo de infantería, un cañón de alta velocidad de 76 milímetros para combate cuerpo a cuerpo, o incluso un obús de 105 milímetros para la destrucción de búnkeres. Esta estandarización significaba que la tripulación de un tanque averiado en los setos de Normandía podía subirse a un tanque de reemplazo entregado esa misma tarde y encontrar todos los interruptores, palancas y portaproyectiles exactamente en el mismo lugar. La situación logística alemana era un reflejo de esta eficiencia. Para 1943, la Wehrmacht operaba un zoológico mecánico. Contaban con el Panzer III, el Panzer IV, el Tiger y el recién llegado Panzer. Cada uno de estos vehículos utilizaba motores, transmisiones y orugas diferentes. Incluso dentro de un mismo modelo, como el Panzer, había constantes cambios en la cadena de montaje. Una bomba de combustible para un Panzer fabricado en mayo podía no ser compatible con un Panzer fabricado en junio. En el frente oriental, esto era un desastre. En el frente occidental, se convertía en una sentencia de muerte. Cuando un tanque alemán rompía una rueda dentada de transmisión, a menudo tenía que ser abandonado o remolcado de vuelta a Alemania para su reparación. Cuando un Sherman se averiaba, un mecánico con una llave inglesa y una pieza de repuesto de un depósito cercano lo ponía en marcha al atardecer. Los estadounidenses también fueron pioneros en el batallón de mantenimiento. Cada división blindada estadounidense viajaba con una enorme cola de vehículos de reparación especializados, talleres móviles de soldadura y vehículos de recuperación como el vehículo de recuperación de tanques M32. Estos hombres fueron los héroes anónimos del éxito del Sherman. Operaban bajo una doctrina de canibalización. Si dos Sherman eran destruidos, desmontaban piezas de uno para que el otro funcionara en cuestión de horas. Los alemanes, por su parte, dependían de la capacidad de carga pesada de sus tanques de recuperación especializados Bergetiger, tan escasos que a menudo se averiaban incluso al intentar remolcar a sus camaradas. Esta disparidad generó un cambio psicológico en el frente. El tanquista alemán sabía que su vehículo era un recurso valioso e irreemplazable para el Reich. Si lo perdía, probablemente sería relegado a la infantería. El tanquista estadounidense sabía que su vehículo era una herramienta. Esto permitió un estilo de guerra más agresivo y acelerado.
El ejército estadounidense podía permitirse correr riesgos porque sabía que el flujo industrial que lo atravesaba era interminable. Para cuando los aliados comenzaron a planificar la Operación Overlord, la invasión de Normandía, el M4 Sherman era más que un simple vehículo blindado, era la manifestación física de una cadena de suministro global que los alemanes ni siquiera podían visualizar, y mucho menos interrumpir. A medida que se acercaba el verano de 1944, los informes de inteligencia alemanes comenzaron a llegar a Berlín. Hablaban de columnas interminables de acero estadounidense. Los veteranos alemanes, curtidos por años de combate contra los T-34 soviéticos, al principio se burlaron. Creían que su óptica superior, su blindaje más grueso y sus cañones de 88 milímetros de alta velocidad convertirían al Sherman en chatarra. Tenían razón sobre los enfrentamientos individuales, pero se equivocaron trágicamente sobre la naturaleza de la guerra en la que estaban a punto de entrar. Estaban a punto de aprender que, en los conflictos modernos, un tanque roto que se puede reparar vale más que 10 tanques perfectos atascados en el barro. Para entender por qué los Panzer alemanes se congelaron, hay que mirar más allá del grosor del blindaje y el calibre del cañón. Ángulo táctico. El Sherman poseía una joya oculta de la ingeniería que los alemanes nunca dominaron, el giroestabilizador. Este sistema primitivo pero efectivo permitía que el cañón de 75 milímetros del Sherman se mantuviera relativamente nivelado mientras el tanque se desplazaba por terreno irregular. Mientras que los artilleros alemanes, a pesar de su óptica Zeiss de primera clase, tenían que detener completamente sus Panzers para disparar con precisión, un Sherman podía disparar mientras acortaba la distancia. En el exigente mundo del combate blindado, el tanque que dispara primero suele ganar. La capacidad del Sherman para disparar en movimiento, o al menos más rápido al detenerse, significaba que las tripulaciones estadounidenses a menudo cegaban a los tanques alemanes con proyectiles de alto explosivo antes de que los alemanes pudieran siquiera girar sus pesadas torretas. Además, la velocidad de giro de la torreta del Sherman fue una revelación táctica. Impulsado por un rápido sistema hidráulico, el M4 podía girar su cañón 360 grados en aproximadamente 15 segundos. En contraste, los poderosos Panzer o Tiger alemanes solían depender de una potencia más lenta del motor. Si el motor no alcanzaba altas revoluciones, la torreta se movía lentamente. En el combate cuerpo a cuerpo en los setos franceses, los Sherman podían superar en giro a sus oponentes más pesados, flanqueándolos antes de que el artillero alemán pudiera apuntar. De un ángulo humano la disparidad era aún más profunda. El Sherman fue diseñado priorizando la supervivencia de la tripulación, una filosofía que contradecía la filosofía de victoria o muerte de las divisiones Panzer de las SS. El M4 contaba con más escotillas y un interior más espacioso que casi cualquier tanque contemporáneo. Cuando un Sherman era alcanzado, su tripulación tenía una probabilidad significativamente mayor de escapar que sus homólogos alemanes. Los modelos de estiva húmeda de finales de la guerra reducían aún más el riesgo de incendio de municiones, el temido incendio, al rodear los proyectiles con una mezcla de agua y glicerina. Estadísticamente, por cada Sherman perdido, solo un tripulante moría, en comparación con las tasas de desgaste mucho más altas de los tanques alemanes o soviéticos. Esto significaba que el ejército estadounidense conservaba su activo más valioso, tripulaciones experimentadas y veteranas. Un as alemán podía destruir 10 Sherman, pero si perdía su Tiger una vez, él y su tripulación altamente entrenada probablemente morían o eran capturados. El tanquista estadounidense, tras saltar de un M4 en llamas, solía regresar en un tanque nuevo en 48 horas, con toda su experiencia de combate. De un ángulo tecnológico el Panzer alemán fue a menudo víctima de su propia sofisticación. La ingeniería alemana favoreció el sistema de ruedas de carretera intercaladas, conocido como unidad anidada. Si bien esto proporcionaba una conducción más suave y una plataforma de tiro más estable, era una pesadilla mecánica en el campo. Si una rueda interior se dañaba o un rodamiento se agarrotaba, los mecánicos tenían que desmontar varias ruedas exteriores solo para llegar al problema. En el gélido aguanieve de las Ardenas o el espeso lodo del Lorraine, este lodo se acumulaba entre las ruedas y se congelaba durante la noche, anclando literalmente los Panzers al sitio. El Sherman, con su suspensión de resorte de voluta vertical más sencilla, era abierto y accesible. Una tripulación estadounidense podía remover el lodo congelado con una palanca en minutos, mientras que la tripulación de un Tiger podía pasar horas con un soplete solo para que sus orugas giraran. Esto nos lleva directamente al ángulo enemigo,
la perspectiva del soldado alemán observando a través de su periscopio el avance estadounidense. Inicialmente, la inteligencia alemana descartó al Sherman como de segunda. Pero a finales de 1944, el tono de los informes alemanes posteriores a la acción pasó de la burla a la alarma. No solo veían tanques, veían un monstruo logístico implacable. Los comandantes alemanes observaron con frustración que la artillería estadounidense estaba de guardia e integrada directamente con los pelotones de tanques mediante radios FM de alta calidad, equipo estándar en todos los Sherman. Si un cañón antitanque alemán de 88 milímetros abría fuego, los Sherman no solo respondían al fuego, usaban sus radios para solicitar una batería de 105 milímetros que arrasaba toda la línea de árboles en 3 minutos. Los alemanes se dieron cuenta de que luchaban contra una máquina de armas combinadas, donde el tanque era solo una parte de un todo aterradoramente eficiente. Un tanquista alemán podía ser el mejor tirador del mundo, pero luchaba contra un enemigo con munición infinita, comunicación superior y un sistema de reparación que parecía magia negra. Documentos alemanes capturados revelaban una creciente fatiga psicológica. Describieron el enjambre Sherman como una fuerza inquebrantable. Sin importar cuántos mataran, el horizonte siempre estaba despejado. Los veteranos Panzertruppen comenzaron a comprender, estaban siendo superados en producción, reparación y organización. El juguete del que se habían reído en 1942 se había convertido en el instrumento de su inevitable destrucción. Esta presión industrial creó un efecto de congelación en la estrategia alemana. Los comandantes dudaron en emplear sus tanques pesados en avances, temiendo que cualquier avería mecánica o daño menor en batalla resultara en la pérdida total del vehículo. La mayor arma del Sherman no era su cañón, sino su presencia. Su capacidad de estar en todas partes a la vez significaba que los alemanes nunca podrían concentrar sus menguantes recursos en un solo lugar por mucho tiempo. El tanque estadounidense no era solo un vehículo, era un síntoma del colapso del Reich. El verdadero punto de inflexión en la guerra psicológica y táctica entre los Panzer y los Sherman llegó en julio de 1944, durante Operación Cobra. Durante semanas, el avance aliado había sido sofocado por los normandos Bocage, setos densos y antiguos que convertían cada campo en una fortaleza natural. Los alemanes creían que podrían contener a los aliados en este infierno verde indefinidamente. Habían posicionado sus divisiones Panzer de élite, incluyendo la segunda SS Panzer y la Panzerlehr, para bloquear los caminos. Pero los estadounidenses no solo avanzaron, sino que destrozaron la línea con una violencia mecánica que los alemanes jamás habían presenciado. Al cesar el bombardeo masivo del sector de Stelo, cientos de M4 Sherman, muchos equipados con cortasetos Kuyin improvisados, colmillos de acero soldados a sus frontales con chatarra de obstáculos de playa alemanes, cargaron contra los huecos. Este fue el momento en que la fiabilidad del Sherman se convirtió en un arma estratégica. Mientras que los Panzer alemanes se vieron obligados a moverse solo de noche para evitar la fuerza aérea aliada, e incluso entonces sufrieron frecuentes fallos mecánicos, los Sherman mantuvieron sus motores en marcha durante días. La fuga se convirtió en una carrera. Las tripulaciones alemanas estaban paralizadas. Destruían al Sherman que iba en cabeza, solo para ver cómo los tanques que iban detrás simplemente sorteaban el naufragio al estrellarse contra un muro de piedra de 1,5 metros de espesor que los alemanes asumían infranqueable. El tercer ejército del general George S. Patton aprovechó la velocidad y el bajo consumo de combustible del Sherman para ejecutar un gigantesco movimiento de pinza. El séptimo ejército alemán se vio atrapado en lo que se conoció como el acantilado de bolsillo. Aquí, el Panzer superior se convirtió en un problema. Miles de Panzers y Tigers no se perdieron por los proyectiles estadounidenses, sino por su propia complejidad. Al quedarse sin combustible o sufrir pequeñas averías en la transmisión durante la retirada, sus tripulaciones se vieron obligadas a incendiarlos y abandonarlos. Las carreteras de Normandía pronto quedaron sembradas de los restos abandonados de la mejor ingeniería alemana, mientras los Sherman, de inferior calidad, seguían avanzando a 40 km por hora hacia la frontera alemana. El alto mando alemán estaba en estado de shock, esperaban una batalla de desgaste lenta y metódica. En cambio, estaban siendo invadidos por un ejército motorizado que no parecía necesitar detenerse para respirar. La prueba definitiva del dominio del Sherman se produjo en septiembre de 1944, cerca de la ciudad francesa de Harcourt. No se trató de una batalla de emboscadas en el bosque, sino de una batalla de tanques a gran escala en campo abierto, precisamente el tipo de combate donde se suponía que el Panzer alemán,
con su cañón KWK-42 de 75 milímetros de largo alcance, reinaría con supremacía. Hitler había ordenado una contraofensiva masiva para frenar el avance de Patton hacia el Rin, empleando al quinto ejército Panzer, equipado con los tanques Panzer más modernos, para aniquilar a la cuarta división blindada estadounidense. Los alemanes tenían todas las ventajas teóricas. El blindaje frontal del Panzer era prácticamente invulnerable al cañón Sherman estándar de 75 milímetros a larga distancia. Sin embargo, a medida que la niebla matutina se alzaba sobre las colinas de Lorraine, los tanques de juguete del ejército estadounidense dieron un ejemplo táctico. Gracias a su superior coordinación por radio, los Sherman se movían en grupos pequeños y agresivos. Mientras un pelotón de Sherman atacaba a los Panzers desde el frente, distrayendo a los artilleros alemanes, otro pelotón utilizaba su superior movilidad para flanquear las columnas alemanas a través del terreno accidentado. Lo que siguió fue una masacre. Las tripulaciones alemanas, muchas de las cuales eran reemplazos mal entrenados que se apresuraron al frente, se quedaron paralizadas por la velocidad de la respuesta estadounidense. El rápido giro de la torreta del Sherman les permitió disparar instantáneamente contra el delgado blindaje lateral de los Panzers antes de que los alemanes pudieran siquiera girar sus cascos para enfrentar la amenaza. En tan solo 11 días de combate, los estadounidenses perdieron aproximadamente 25 tanques. Los alemanes, sin embargo, perdieron más de 200, incluyendo casi 150 de sus Panzers superiores. La batalla de Arracourt destrozó el mito de la superioridad cualitativa alemana. Demostró que un tanque fiable, bien tripulado y con buen apoyo como el Sherman era un arma de guerra mucho más eficaz que una obra maestra pesada y temperamental. Los alemanes se dieron cuenta de que la maquinaria industrial estadounidense no solo había producido más tanques, sino que había producido uno mejor sistema de la guerra. Para cuando los restos del quinto ejército Panzer se retiraron, la moral de la Panzerwaffe estaba destrozada. Ya no veían al Sherman como un oponente débil del que burlarse, lo veían como un depredador implacable y omnipresente que no podía ser detenido por el simple acero. Para el invierno de 1944 y los primeros meses de 1945, las carreteras que conducían al corazón del Reich se habían convertido en un cementerio para la ambición alemana. La disparidad entre las fuerzas blindadas estadounidenses y alemanas ya no era un tema de debate táctico, era una realidad visible y física. Quienes visitaban el frente durante este periodo presenciaban una escena extraña: kilómetros de blindados alemanes abandonados, a menudo en perfecto estado, a los lados de la carretera. No eran bajas de proyectiles ni cohetes, sino bajas de una columna vertebral logística desmoronada. La estrategia alemana de construir tanques pesados finalmente fracasó. A medida que las fuerzas aéreas aliadas intensificaban su campaña contra las refinerías de petróleo y los centros ferroviarios alemanes, los Panzer se convirtieron en fortines estacionarios. Un Tiger II, con un peso de casi 70 toneladas, consumía cantidades asombrosas de combustible que el Reich ya no poseía. Cuando un Tiger se quedaba sin combustible, se quedaba donde estaba. Dado que los alemanes nunca habían estandarizado su equipo de recuperación para soportar tal peso, estos monstruos a menudo eran hundidos por sus propias tripulaciones. En contraste, el modesto peso y la alta fiabilidad mecánica del Sherman permitieron que, incluso cuando las líneas de suministro aliadas se extendían cientos de kilómetros desde la costa francesa, los tanques se mantuvieran en movimiento. Las cifras contaban una historia de aniquilación industrial. Mientras Alemania luchaba por producir unos pocos cientos de Panzers al mes en fábricas bajo bombardeo constante, Estados Unidos enviaba miles de M4 en todas las configuraciones imaginables. Los cementerios de tanques de las Ardenas y Renania estaban llenos de máquinas alemanas que simplemente habían alcanzado su límite mecánico. Las compañías de mantenimiento estadounidenses seguían de cerca las líneas del frente, saqueando estos cementerios para obtener información, y ocasionalmente, utilizando la superior óptica alemana de 88 milímetros para su estudio. Pero el hallazgo más significativo para la inteligencia estadounidense fue el estado de las tripulaciones alemanas. Estaban exhaustas, desabastecidas y cada vez más aterrorizadas por la omnipresencia del Sherman. Informes del primer y tercer ejército de E.U. indicaban que, hacia el final, la infantería alemana solía rendirse en cuanto aparecían los blindados estadounidenses, sabiendo que no llegarían refuerzos de Panzer. La calidad que los alemanes habían apostado no había logrado producir lo que más necesitaban: una presencia sostenida en el campo de batalla.
El Sherman, a pesar de sus aparentes defectos, había logrado el objetivo militar definitivo, había ocupado el terreno y lo había mantenido. A medida que los ejércitos aliados cruzaban el Rin, se hizo visible el verdadero alcance de la victoria industrial estadounidense. No se trataba solo de que los Sherman fueran más numerosos, sino de que formaban parte de una maquinaria bélica globalizada y sin fisuras. Para 1945, el M4 se había actualizado a la variante EC-8, M4A13-8, con orugas más anchas para una mejor flotabilidad en el lodo y el cañón de 76 mm de alta velocidad capaz de penetrar el frente de un Tiger a distancias de combate. La brecha técnica de la que habían dependido los alemanes durante 3 años había desaparecido, pero la brecha logística alemana se había acentuado. En los últimos meses, el alemán Arma Panzer sufrieron una crisis psicológica. Los tanquistas alemanes comenzaron a reportar Shermanfobia, un miedo no a un solo tanque, sino al sistema táctico que representaba el Sherman. Si un Panzer se enfrentaba a un Sherman, sabía que en cuestión de minutos, aviones de observación estadounidenses Grasshopper sobrevolaban la zona, dirigiendo artillería Lontom de 155 mm hacia su posición. El Sherman era el dedo de un gigante, y donde quiera que apuntara, la destrucción seguía. El análisis posbélico realizado por el Laboratorio de Investigación Balística del Ejército estadounidense confirmó la percepción de los tanquistas. El Sherman fue el tanque más eficiente de la guerra. Mientras que el T-34 soviético tuvo una mayor tasa de pérdidas debido a su deficiente ergonomía y la falta de radios, y los tanques alemanes presentaron mayores índices de fallos mecánicos, el Sherman se encontraba en la zona de peligro de la guerra. Era lo suficientemente fiable como para recorrer 1.600 kilómetros por Europa, lo suficientemente letal como para ganar a Racourt y lo suficientemente seguro como para mantener a sus tripulaciones con vida para luchar otro día. Cuando la guerra terminó en mayo de 1945, el Sherman no desapareció sin más. Gracias a su diseño modular y a la gran cantidad de repuestos disponibles, se convirtió en la columna vertebral de docenas de ejércitos de la posguerra. Desde las fuerzas de defensa de Israel hasta los ejércitos de Sudamérica, el Sherman siguió combatiendo durante décadas. Mientras tanto, los alemanes se quedaron con montañas de chatarra de alta tecnología, máquinas magníficas que, a fin de cuentas, eran demasiado pesadas y complejas para salvar al régimen que las construyó. El Tigre había sido un juguete para una élite, el Sherman, una herramienta para una superpotencia global. La historia suele recordar las armas más poderosas como aquellas con el blindaje más grueso, el mayor alcance o la reputación más aterradora. En los anales de la Segunda Guerra Mundial, el Tigre y el Pantera ostentan ese oscuro prestigio. Fueron los depredadores supremos de la década de 1940, maravillas de la ingeniería que superaron los límites de lo que el acero y la combustión interna podían lograr. Pero a medida que el humo se disipaba sobre una Europa destrozada, una lección diferente emergió de las ruinas, una que cambió la naturaleza de la guerra para siempre. La guerra no se ganó con la máquina más compleja, sino con el sistema más efectivo. El M4 Sherman fue la encarnación física de un nuevo tipo de poder, el consenso industrial. Era un tanque diseñado por un comité, construido por trabajadores de producción en masa y mantenido por una red logística que abarcaba medio mundo. Demostró que el valor de un arma no se mide únicamente por su rendimiento en un duelo 1 contra 1, sino por su disponibilidad, su fiabilidad y su capacidad para integrarse en una fuerza mayor y multidominio. Los Panzer alemanes se quedaron paralizados no porque fueran superados en armamento en todos los casos, sino porque fueron superados en inteligencia por una nación que veía la guerra como un problema de gestión y fluidez. A menudo pensamos en la victoria como una serie de momentos heroicos en el campo de batalla, pero la historia del Sherman sugiere que la victoria suele decidirse años antes, en las mesas de dibujo y las cadenas de montaje. El Sherman enseñó al mundo que la cantidad tiene una cualidad propia, no mediante el sacrificio insensato de hombres, sino mediante la aplicación desmedida de recursos. Sigue siendo un testimonio de la idea de que la mayor fortaleza de una democracia no reside en su capacidad de producir una sola obra maestra, sino en su capacidad de producir una oleada implacable e inquebrantable de suficientemente bueno. Al final, los tanquistas alemanes que se rieron de los primeros Sherman que vieron tenían razón en una cosa, el M4 era una máquina sencilla. Pero estaban fatalmente equivocados sobre la importancia de esa simplicidad. El Sherman no necesitaba ser una obra maestra, solo necesitaba funcionar, siempre y en todas partes. Al ponerse el sol sobre el Tercer Reich,
Las siluetas verde oliva de los Sherman se erguían como un monumento a una verdad simple y devastadora. Puedes construir la mejor espada del mundo, pero no puedes vencer al hombre que construye 1000 martillos.